Damos un cordial saludo al docente Gerardo Ramírez Bonilla, quien nos ha orientado en nuestro curso electiva Primera Infancia, Educación para la Paz. En este video les saludamos los estudiantes Wilson Alexander Monsalve, Efren Antonio Salgado y Eduardo Alexis Guerrero. Entonces, en este video vamos a presentar ideas principales de lo que fue la electiva de primera infancia y educación para la paz. Damos paso a nuestro compañero Efren Salgado. Gracias, compañero Edward. Bien, durante el inicio de nuestra electiva Primera Infancia y Educación para la Paz, tratamos dos grandes temas, que fue la situación de la niñez en Colombia y la evolución de la niñez en nuestro país. La evolución de la niñez en Colombia, tenemos que entonces referirnos a los niños, niñas y adolescentes que quienes quieren sus derechos y que se han visto un poco vulnerados por la violencia, por la guerra que vive Colombia hace más de 60 años. Entonces, para garantizar un mejor futuro y una paz duradera, la educación para la primera infancia debe ser un proceso continuo y de permanencia en las aulas de clase. Esto para darle y brindarle una mejor calidad de vida a nuestros niños, ya que muchos de ellos y los informes que han sacado la UNICEF nos damos cuenta que un 70-80% de los niños de los departamentos de Nariño, Córdoba, Chocó han abandonado las aulas de clase y se han ido a las filas de las guerrillas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como docentes o desde nuestra área de teología? Proporcionar y brindar una mejor calidad en la educación que motive y enamore a nuestros niños a seguir en las aulas de clase. Esto con el fin de que no se vayan a las filas de las guerrillas. También vemos que es importante la educación en las primeras etapas, en la infancia, porque desde allí se va enamorando, cautivando a nuestros niños para que así puedan realizar un proceso educativo hasta llegar a la universidad y no vayan dejando las aulas de clase, se vayan yendo las filas, porque en los estudios se ha mostrado que desde primaria, bachiller, inclusive hasta en la universidad, muchos estudiantes han abandonado las aulas de clase y se han ido a las filas de las guerrillas. La UNICEF sacó para ahí para 2015 o a 2019 un documento donde decía que había que garantizar que los niños y las niñas y los adolescentes disfruten de sus derechos mediante una acción equilibrada de los servicios sociales, mejorar sus resultados de aprendizaje y gocen de una protección eficaz contra la violencia y contribuyan así a la construcción de una paz y una reconciliación. Entonces, el conflicto armado ha sacado a muchos niños de nuestras escuelas. Muchas escuelas se quedaron vacías durante el conflicto e inclusive después del post-conflicto, muchos niños no han vuelto a la escuela. Siguen delinquiendo, digamos, de esta manera en las calles. ¿Por qué? Porque no se les garantiza ese derecho tan fundamental de la educación. Nosotros como teólogos, desde nuestra disciplina, tenemos que buscar esas herramientas para que nuestros niños no abandonen las escuelas. Y en conclusión, entonces, digamos que nuestro sistema educativo ha ido mejorando con el tiempo y el trasegar de los años. Se ha planteado nuevas formas y nuevos métodos, inclusive hubo concursos para los docentes que fueran a las áreas donde otros no querían ir en el conflicto. Entonces, nuestro sistema educativo está trabajando para proveer una educación de calidad para la inclusión y la promoción de los niños, niñas y adolescentes en las escuelas, en especial que han estado involucradas en el conflicto armado en Colombia. Si planteamos todo esto desde nuestra área, podemos gozar de una paz duradera y estable. Muy bien, compañero. Entonces ahora vamos a darle paso a este segundo momento, el segundo corte, donde revisábamos los retos y los desafíos de la escuela
en esos escenarios de transición de lo que fue el conflicto al posconflicto. Y en un primer momento tenemos que recordar que el Estado colombiano promulga en el 2014 la ley 1732, que promueve la Cátedra de Paz. Y luego con el decreto 1038 de 2015 reglamenta en todas las instituciones educativas que se tiene que empezar a dar la Cátedra de Paz. ¿Esto para qué? Para contribuir en el diálogo y en la reflexión de una cultura de paz. Es decir, que el primer reto que tiene hoy la escuela es promover la Cátedra de Paz, no solamente para quedarnos en un ejercicio de transmisión de conocimientos, hablar de cosas abstractas, sino que realmente lo podamos pasar al plano social, al plano político y económico y finalmente permear toda la cultura de lo que es la paz. Otro reto que tiene hoy la escuela, muy importante, es que los docentes no sean solamente ejecutores de un diálogo de paz, es decir, solamente hablar de diálogo de paz, sino docentes que sean garantes de la transformación social. ¿Esto qué implica? Docentes que se comprometan en la construcción de un nuevo país. Un país en el que haya mejores oportunidades para todos, donde se conozca la verdad, donde se luche por la justicia y donde sea posible una nueva sociedad. Ese sería el segundo reto muy importante. Venimos entonces al tercer reto, donde estamos hablando de más de 60 años de guerra, más de 60 años de violencia en Colombia. Por eso, el docente deberá ser el gestor, el garante de la esperanza. Ese es el gran reto que tiene el docente hoy, ser garante de esperanza, que sea capaz de llevar al estudiante del presente al futuro, ¿sí? Que no lo deje solamente pensando en la guerra, en el miedo, en el desplazamiento, sino que lo lleve a pensar en grande. Por eso necesitamos profesores formados, profesores capacitados y líderes en cada una de las áreas. Por tanto, Colombia tiene que empezar a invertirle más a la paz, tiene que empezar a invertirle más a la educación y menos a la guerra, porque esto es lo que se ha visto durante muchas décadas, durante muchos años. Y otro reto que pensaríamos hoy muy importante para la escuela es contar la historia, pero si la vamos a contar, debemos contarla bien, no satanizándola, no buscando quiénes fueron los malos, quiénes fueron los buenos, quiénes fueron los villanos, no, tenemos que contarla para que los niños conozcan la realidad, para que los niños no vuelvan a repetir escenas de violencia, escenas donde se mostraban familias en desplazamiento, familias en desunión. Por eso hoy los grandes retos que tiene la escuela entonces es implementar la Cátedra de Paz, formar los docentes para que sean garantes y gestores de la paz y finalmente para que desde el diálogo, la solidaridad y el perdón se genere una cultura de la paz y de la reconciliación. Y en un tercer momento, que entra también dentro del tercer corte, estuvimos hablando un poco acerca de los hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad en Colombia, donde hay una frase que realmente impacta mucho cuando dice, hay futuro si hay verdad. Y sabemos que Colombia ha estado sumergida en distintos escenarios del conflicto armado, una guerra que verdaderamente ha impedido que la sociedad, la población crezca de una manera efectiva y tranquila. Y sobre todo porque Colombia, un país tan biodiverso, se ha visto también como uno de los más violentos. Y sobre todo porque cada uno de esos hallazgos nos muestra que es necesario gritar basta ya de desigualdad, de indiferencia, de derramar tanta sangre. Colombia no puede permitir que la atrocidad de la que muchos fueron testigos se siga repitiendo. Colombia debe lograr un cambio cultural que aunque parezca ser imposible, no lo es. Ese cambio debe iniciar por cada uno de nosotros, incluso desde la primera etapa de la vida, para que la violencia deje de ser una forma culturalmente aceptada de solucionar conflictos, ya que esto no ayudaría a que se desarrolle
de forma coherente en los colombianos un mejor estilo de vida, sino que al ser solidarios y no ser violentos es la manera en cómo nosotros podemos construir y poder vivir de manera pacífica y en paz. Y por eso dentro del escrito reflexivo que hacíamos en el análisis de la entrevista, veíamos la importancia de que hay que buscar la paz de manera estable y definitiva, no simplemente que queden conceptos, porque la paz es algo que se debe alcanzar. La paz es un valor propio en sí, es algo que se anhela por toda la humanidad. Es algo que se quiere alcanzar y no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y por ello debería ser más que un concepto, debería ser una realidad. Y por tanto, la paz es un camino y por ello se debe ver como un cultivo de valores en el que se trabaje el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la honestidad, valores que se gestionan desde la familia, en la misma escuela, en la sociedad, en la cultura donde se vive y en donde cada familia pues va desarrollando su forma de ser. Pero lastimosamente en Colombia se ha vuelto muy común pensar que la paz es inalcanzable, pues siempre que hay un diálogo de paz, pues hay acercamientos entre grupos armados, pues nuevamente como que van surgiendo esos enfrentamientos o interrupciones que básicamente no le colocan como ese cese al fuego, sino que se ha olvidado, ¿no? La importancia de ser responsables de paz, de poder generar o de poder encontrar esos diálogos de paz y sobre todo porque es importante que nosotros dentro de este mismo ejercicio de educación para la paz, como también futuros integrantes de la misma sociedad en la que podemos aportar mucho más, podamos vendar y sanar las heridas que ha provocado tanto dolor en nuestro país. Y sobre todo porque la tarea de cada uno de nosotros como colombianos, como sociedad, es poder alentar a hombres, mujeres, niños, niñas a conseguir una paz estable y definitiva, que no se quede simplemente en conceptos abstractos, sino que se aterrice a la realidad, que es la que obviamente nosotros como sociedad colombiana estamos viviendo. Muy bien, por medio de este video hemos querido sintetizar parte de lo que hemos visto en esta electiva de primera infancia, educación y paz, donde hemos hecho un recorrido por todo lo que han tenido que vivir los niños, las niñas, los jóvenes de nuestro país en la guerra, por todos los desplazamientos que han tenido que vivir y cómo hoy el conflicto y el posconflicto nos genera unos retos y nos pide alzar nuestra voz para decir no más guerra, apostémosle a la paz. Gracias, profesor, por la orientación durante este semestre en esta asignatura de Educación para la Paz. Gracias. Muchas gracias.